infinita también. O sea, sin filtro, seguimos con esta conversación con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Nos habíamos quedado con el turno de Philip Chicola. Hay otra pregunta que también usted ya la tocó brevemente en su introducción, que es también otro asunto de percepción relacionado a que los derechos humanos tienen una carga ideológica, que los derechos humanos tienen una visión más de izquierda. Y tal vez el caso concreto que creo yo que permite ejemplificar esa percepción es cuando se discuten las generaciones de derechos humanos. Y pareciera que hoy la discusión de derechos humanos se enfoca más en la segunda o tercera generación de derechos humanos, derechos económicos y colectivos, y ya no tanto en los derechos individuales. ¿Qué tan cierta ve usted esa percepción? Y también cómo se puede, pues, quitar digamos que esa sombra que se ha venido generando de querer asociar derechos humanos con una ideología. No, yo pienso que ese es un error. Yo personalmente comparto de que los derechos humanos no deben de ideologizarse, nos pertenecen a todos, independientemente de la concepción que cada uno tenga. Derechos humanos para izquierda, derecha, centro, todos los sectores, militares, sindicalistas, empresarios, campesinos, desempleados, privados de libertad, todos tenemos derechos humanos. Partiendo de eso, pues tenemos que hacer el esfuerzo para que eso se vea reflejado en nuestro accionar, ¿verdad? ¿Cuál era, perdón, que me quedó ahí el otro asuntito? Y la otra era, bueno, también cómo, por ejemplo, se va generando esta sensación que la discusión de derechos humanos perdón. Hoy se enfoca más en las últimas generaciones y no en los individuales. Yo pienso que eso sería interesante a un nivel de un debate académico. Es la gente que está sobreviviendo en todo el país, está viendo cómo come, cómo tiene salud, cómo tiene educación, y por ahí debe ir la preocupación del procurador, ¿verdad? Los derechos humanos. Lo otro pues va a ser enriquecedor y todo, pero yo no quisiera que los niños no tuvieran su nutrición suficiente, que tuvieran, yo les cuento una experiencia personal, tengo mi niña que está en redes ahora, @Valeria, de 4 años, que cuando tenía 2 en el sistema público de salud no tenía vacunas, pues. Entonces un doctor privado nos cobró 600, 800 quetzales que pudimos tener la capacidad de pagarle, pero eso a veces es cuestión de sobrevivencia, de vida o de muerte. Entonces no podemos estar una ficha lanzada al viento si se tiene plata, se tiene vacunas o no. Entonces tiene que ser responsabilidad del Estado y el procurador debe de velar cómo va el proceso de cotización para las compras de estas vacunas, quién está fallando. Señor ministro, ese su personal no está, remuévalo. Ya si no lo hace, ya será responsabilidad del ministro. Procurador, ¿cómo ejerciendo el puesto puede concretamente transformar esa percepción de aplicación selectiva de derechos humanos que hay en la sociedad guatemalteca? En base al empoderamiento que van a ver a partir de que tome posesión. Es decir, ahora por ejemplo se habla mucho del debido proceso, y está bien, es un derecho que todos los seres humanos tenemos, pero lo tienen los empresarios hoy con problemas con la ley, también lo tienen los militares, también lo tienen las personas que son defensoras de derechos colectivos en el interior del país. Entonces también no podemos ser, solo cuando nos toca nuestro sector, ahí sí existe el debido proceso. No, tenemos que ser más serios. Debido proceso para todos, ricos y pobres, y ahí sensibilizar al organismo judicial. Está la ley marco del sistema de justicia, donde podemos procurar que eso se cumpla y va haciendo incidencia, y sobre todo quitarnos los guatemaltecos esa idea que justicia hoy día es justicia penal. Pensamos que solo eso existe, porque todo se quiere penalizar. Yo estoy convencido que si se busca eficientar la justicia laboral, familiar y civil, mucha conflictividad bajaría, disminuiría. Pero para eso el Estado tiene que invertir, y ahí el problema de fondo también es tributario, porque después hablamos de soberanía. Nos gusta, no nos gusta que nos intervienen y todo, pero no pagamos lo necesario para que el Estado tenga recursos. Entonces paguemos primero y después exijamos buenos servicios públicos. Procurador, en los últimos tiempos vimos una coordinación de trabajo MP-CICIG, PDH muy cercana. ¿Qué dinámica veremos usted al frente de la PDH con CICIG y MP? Bueno, yo soy muy respetuoso como profesor de Derecho Constitucional del debido proceso, y le digo a mis alumnos que los funcionarios públicos únicamente podemos hacer lo que la Constitución y las leyes nos facultan. Ese es nuestro marco de acción, por más buenas intenciones que tengamos en otros sentidos. Si no es nuestra competencia, no las podemos hacer. Yo aplaudo el trabajo del Ministerio Público y la CICIG, pero es competencia de ellos. Yo tendré una agenda propia enmarcada en estas prioridades: nutrición crónica, salud, vida y educación. ¿Una agenda propia quería, digamos, por otro lado y no la agenda No MP-CICIG? necesariamente, pero mis prioridades van a ser estas. Es decir,
El procurador está en instancias como la mesa técnica de reformas constitucionales, no podemos evadir eso, pero tenemos que revisar si la metodología hoy implementada ha rendido los frutos. Yo me temo que no, en algo se ha fallado. Entonces yo pienso que hay que apostar por procesos más participativos, sin prisas con nuestros tiempos, en que los guatemaltecos podamos revisar no solo el sector justicia, muchos aspectos más de la Carta Magna. Procurador, uno de los casos concretos que la ciudadanía percibe y en los cuales nota en algunas ocasiones ausencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos para defender derechos básicos como la libre locomoción son precisamente los bloqueos. ¿Cómo atiende? ¿Cuál es la competencia del procurador en este sentido? ¿Cómo puede atender concretamente estos casos en aras de acercarse más al ciudadano que no se siente representado por la institución que usted va a representar? Bueno, a partir de la visión que tengo yo de ser un procurador proactivo y no solamente reactivo cuando suceden los problemas, tratar de mediar y dialogar, porque aquí en la capital se quejan cuando las manifestaciones vienen, pero la conflictividad viene del interior. Entonces, con una presencia en el interior, buscando diálogos, pero no diálogos eternos, porque esa es una trampa también. Las comunidades, yo he platicado con las autoridades ancestrales, las comadronas, que dicen, es que nos dan solo cuerda en un proceso de diálogos y nunca se llegan a amarres. No, entonces tenemos que fijar con cronogramas serios. Ejemplo de la red vial. Para ir a Tulate, en Suchitepeque, la carretera está mala, toman la carretera señal de protesta y todo sigue igual. Entonces no, tienen que ser los funcionarios serios, poner cronogramas, poner plazos y cumplir. Y si no, pues pedir la remoción del funcionario que no cumple. No puede ser pretexto que no hay dinero, que Guatecompras, porque uno lo escucha a veces. Es que Guatecompras tiene la culpa. No, Guatecompras es un sistema manejado por hombres que no planifican muchas veces a tiempo. Procurador, un tema reciente que se ha convertido, diría yo, en un foco de atención del trabajo de la PDH es todo lo relacionado con la protección de la niñez y de la adolescencia y en sus dos vertientes. Los niños y menores en situación de riesgo que están bajo el cuidado del Estado y los menores en conflicto con la ley penal, que en ambos casos, el primer semestre de 2017, pues ha puesto en evidencia la crisis de los sistemas. ¿Qué se puede hacer desde la Procuraduría de Derechos Humanos para atender ambos ejes de la política pública? Mire, les voy a contar un asunto de mi vida personal que me marca mucho y me hace muy sensible al tema de las niñas en el primer caso que no han sido protegidas. Yo tengo 2 hijas, la mayor es una hija adoptada, ¿verdad? Que nació en Huehuetenango, que fue abandonada. No soy yo quien para juzgar a los papás porque la abandonaron y todo. Ella estuvo en un hogar. Yo me pongo a pensar que ella pudo haber sido una víctima de este hogar, ¿verdad? Gracias a Dios nos encontró y la encontramos a nosotros para tratar de darle cobijo y darnos amor recíprocamente. No es solo de una vía, es doble vía. Entonces, conociendo esas situaciones, poniéndose en el lugar, una decisión le puede cambiar la vida de una persona. Y entonces, tener esa sensibilidad para apostar fuertemente por darle seguridad y dignidad a estos seres. Y también ya las personas que en conflicto con la ley penal también son seres humanos. No podemos solamente pensar en salidas represivas y que más penas, no. Porque esta juventud se ve orillada a veces a delinquir, ¿verdad? Yo no creo en la teoría del delincuente nato. La gente no nace delincuente, el sistema muchas veces los va formando delincuentes. Entonces ser capaces de darle, ¿qué es lo que necesitan jóvenes? Educación y recreación. Recreación parece que no fuera un derecho y es un derecho humano, pues. Pero aquí, ¿qué es nuestra recreación? Ir a pasear a los centros comerciales, porque a veces ni plata se tiene para ver, no hay lugares públicos seguros, no hay donde practicar deportes, entonces también no te podemos ser injustos en ese sentido. Procurador, en el caso del hogar seguro, la PDH hizo las advertencias del caso en su momento, pero al parecer le estaba hablando a una pared. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué la PDH en ese momento no tuvo la incidencia que tenía que tener para cambiar las cosas y no llegar hasta ese punto trágico? Bueno, yo pienso que si me tocara una situación que ojalá no me tocara en mi quinquenio, tendría que exigir inmediatamente la remoción, pero para exigirla tengo que estar vigilante de cómo están las condiciones. No puedo estar en mi escritorio, esperar que me nos informen, ¿no? Yo tengo que salir de mi zona de confort y ver donde hay denuncias, pues ir a verificar si son ciertas o no. Y cuando sean ciertas, pues hacer uso de esa autoridad moral que da el cargo. ¿Falló la PDH o falló la burocracia? ¿Qué fue lo que pasó? Todo el Estado ha fallado, pero es que aquí no se trata, digamos, no se trata de meter presas a las personas. Lógicamente hay responsabilidades,
pero esa lección tan dura, tan cruel, nos debería de servir, pero no podemos esperar distintos resultados si se está haciendo lo mismo, no se está haciendo nada. Pues. ¿Usted cree que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene responsabilidad en la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción? Ese es un caso que está en un proceso abierto, ya el juez que está conociendo del caso hasta tuvo que ordenarle al procurador no pronunciarse. Yo no quisiera caer en esa misma irresponsabilidad porque es inminente mi toma de posesión, entonces no me pronunciaré al respecto, espero su comprensión. ¿Es competencia de la Procuraduría garantizar derechos, garantizar los derechos sí, pero promover que se garantice desde las distintas instituciones derechos como el derecho a la recreación y el derecho a la educación? ¿Puede concretamente el procurador hacer eso? Es un derecho humano que tenemos, derecho a la educación. Pero ¿cómo lo puede concretamente, cómo puede aterrizar esos proyectos? Con el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que necesitamos ver? Cobertura y con pertinencia cultural. No tenemos que perder, tenemos que quitarnos el pañuelo de que Guatemala solo es una. No, Guatemala es diversa y hay distintas culturas y tenemos que atender. Te digo un caso, yo fui a Polonia hace unos años por un encuentro de americanistas y por poco salgo huyendo porque ahí se habla polaco, ruso, inglés y yo no sabía hablar ninguno. ¿Y qué me pasa si tengo un dolor? ¿Cómo me van a atender? Eso le pasa a muchos connacionales que hablan solamente su idioma materno. Entonces, sensibles al tema, el Estado tiene que tener esa atención en su idioma. Procurador, usted nos mencionaba dentro de sus prioridades de gestión atender el tema de la seguridad alimentaria. Cuando vemos otro de los temas que históricamente la PDH ha atendido ha sido justamente el acompañamiento a los usuarios del sistema de salud pública. Y vemos cómo existen tantos intereses creados en torno a toda la proveeduría de medicamentos, en torno a la administración interna de hospitales, que se ha generado esa pugna en querer invisibilizar las denuncias que hace la PDH en temas de salud. ¿Cómo evitar que le ocurra lo mismo cuando usted vaya y ponga el dedo en la llaga de temas de seguridad alimentaria que no se están cumpliendo? O sea, ¿cómo evitar que el PDH, al momento que se vuelve una piedra en el zapato para los intereses de alguien más, lo hagan a un lado, lo invisibilicen, le generen campañas de desprestigio? ¿Cómo evitar que realmente la Procuraduría no termine cayendo en un rol marginal o secundario? Bueno, tengo que buscar los aliados correspondientes. Hace 2, 3 años fui becado por la Universidad de Chile a estudiar un diplomado en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Desde el Departamento de Derechos Humanos, la Facultad de Derecho, decía, ¿por qué derechos humanos? La verdad, les confieso. Y al estudiarlo allá en Santiago me percaté que va íntimamente relacionado. A más corrupción, menos recursos públicos para cumplir el Estado con su fin, que es el bien común. ¿Por qué? Porque los servicios públicos van a ser deficientes. La plata no va a alcanzar para comprar medicinas, para pagar bien a los maestros, para pagar bien a los policías, y vemos carreteras que cada año se van recapeando como un gran negocio. Y las medicinas no hay que descartar, y hay casos en que la medicina se convierte en un negocio, pues, y eso llora sangre. Entonces, con transparencia en esos grandes temas podemos hacer que el Estado cumpla con su fin en cuanto a salud, por ejemplo. Licenciado Rodas, ¿qué rol asumiría usted en la lucha en contra de la corrupción que inicia en Guatemala desde 2015? ¿Se sumaría usted a este esfuerzo? Ya nos hablaba de que puede trabajar en conjunto con CICIG y Ministerio Público, aprovechando los espacios que ya se han abierto de diálogo con estas dos instancias, pero ¿qué rol debería asumir usted como procurador en esa lucha en contra de la corrupción? Bueno, el rol que tiene el procurador actualmente es en la mesa técnica de la reforma del sector justicia. Principalmente yo con mi agenda propia, no siendo operador de ningún sector y teniendo la responsabilidad legal de ser el órgano rector de la Ley de Acceso a la Información, que se ha difundido poco y se ha trabajado menos. Entonces, aperturar, trabajar, difundir como una herramienta para transparentar la administración pública. Yo se lo digo que he tenido la oportunidad de ser síndico y concejal en Quetzaltenango, electo por un comité cívico, porque a veces solo me dice, ¿fue candidato de partido? No, yo fui electo, cuando fue por comité cívico. Pero el tema de los gobiernos locales es muy importante, se tiene que transparentar también, es decir, yo hice posible que las sesiones en Xela fueran públicas, pues, en cuántos municipios de los 340 pueden llegar los vecinos. Eso sería muy importante, pues, porque ahí los políticos estarían siendo vistos por sus vecinos cómo toman sus decisiones.
hay que ¿Pueden abrirnos. implementarse este tipo de mecanismos a nivel nacional, licenciado Bueno, Rodas? no tengo iniciativa de ley, pero seguramente habrían sectores, la Universidad de San Carlos tendría que apostar fuertemente aprovechando esa potestad que da la Constitución de iniciativa de ley. Si no se tiene una norma vigente, no positiva. Y desde la academia, y más desde la academia pública, donde nos regala la educación prácticamente, mis alumnos hoy siguen pagando los 5 quetzales mensuales que yo pagué hace más de 20 años cuando me gradué, pues algo tenemos que retribuir a nuestra sociedad. Bueno, es momento de una pausa, vamos a un corte. La etiqueta SF habla PDH, regresamos luego de la pausa.